tal cual pensaba, y decíamos antes al principio, que todos estos tenían sus argumentos como para estar, eh, llegando a lo que es el final de este podcast, de esta charla, de esta elección, de esta discusión linda que tuvimos con Nacho. A ver, no hace falta quizás hasta aclararlo, pero vale la pena por ahí, Nacho, nombrar algunas cosas, algunos Sí, logros sí, sí, importantes, obvio. o por qué califican para nosotros para estar en esta discusión. Bueno, Rosario Central, si uno puede hablar de actualidad, más allá de coronar o no, o de la última polémica con la copa otorgada en el escritorio de AFA, que tanta polémica y polvareda ha levantado, los últimos 10 años de Central, bueno, han marcado una vuelta importante de un equipo que al que le costaba y le costaba coronar con títulos, cosas muy importantes que había hecho. Después, una cantidad de gente cuando juega de local, un Claro. marco arrollador en Rosario, bueno, tener el título de la Copa Conmebol, más allá de lo pesado no que sea la Copa, haber ganado el primer título para lo que era el fútbol interior de la Argentina, no sé, cosas que se me van, que voy pensando y las voy diciendo Sí, sí, eh, sí. sobre la marcha. Bueno, la cantidad de ídolos, lo pesados que han sido esos ídolos, bueno, El hecho de muchas cosas. ascender y salir campeón en el primer año de Tal subir a cual, primera, tal cual. en términos como mencionabas vos, ¿no? De ídolos, el Negro Palma, Tulio Zoff, nombres pesados, ¿no? Hoy en día, bueno, hoy en día está Di María, Kempes, campeón del mundo, Kempes, ni hablar Kempes, Di María, campeón del mundo hoy en día, tiene sí, también sí, mucho nombre, ¿no? Y en Rosario una presencia muy fuerte, mucha gente, muchos socios. Lo que le juega en contra también es que mismo en este siglo estuvo en la B muchos años y antes de irse a la B estuvo muchos años muy mal, colgando un sí, hilo. Como lo estaba Estudiantes antes, nada más que Estudiantes logró tener un bilardo y una dirigencia que lo catapultó al éxito y Central al revés, que lo catapultó al descenso. total. Entonces, ahí también se ven las diferencias de algunos clubes, ¿no? Bueno, eh, siguiendo Newell, no sé si querés decir algo más de Central, pero si no, 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 siguiendo no, perfecto. con su rival de la ciudad, Newell, otro que tiene, junto con otro que vemos ahí en el cuadro, que ya vamos a llegar, de las inferiores más prolíficas del fútbol, de la historia del fútbol argentino. Yo creo que si decís Grifa, bueno, son, pueden salir millones de jugadores. Después tenés el hecho de consecutividad en primera, Newells. Newells, después de Boca y después de Vélez, es el tercer equipo con más años consecutivos en primera división a día de hoy. Eh, un hito de vuelta. Este milenio, este siglo, vimos descender a River, vimos descender a Independiente, vimos a San Lorenzo y a Racing jugársela una promoción, y Newells no le pasó eso. Newells no estuvo, o sea, estuvo cerca, pero se salvó, siempre, este año estuvo cerca, cerca en cuanto a caída de cómo venía en la tabla, pero en puntos nunca estuvo tan No, no cerca. estuvo cerca, claro, exacto. Y después fue la de Caruso Lombardi, que arrancaba el año en descenso directo, sacó 30 puntos y se olvidó el problema. Entonces, un equipo que consecutivamente anima, un equipo que ha salido campeón, un equipo muy identificado con muchos nombres también pesados en la selección. Después que, bueno, no es un título, pero no estamos sacando acá solo títulos, dijimos que es una combinación de cosas. Dos finales de Libertadores, si bien no las pudo ganar, ha sido de los que están ahí en la parte de abajo, el segundo que más lejos ha llegado después de Argentinos Juniors, inferiores, Sí. terrible. Ha jugado, por más que para mí no sea algo determinante. Maradona jugó en Newell's, aunque sean Ha 10 jugado partidos, Diego, lo jugó. sí. Eh, Yo creo que lo de Bielsa también, me parece que Bielsa, la escuela de eh, Bielsa. tener la escuela de Bielsa, que es un entrenador que, a ver, lo digo abiertamente, a mí no es de los que más me gusta, pero de la misma forma que digo eso, es imposible negar no solo lo del fútbol de Bielsa y lo que ha dado, sobre todo esa primera etapa en Newell's extraordinaria, eh, sino que una ideología que, bueno, tuvo un montón de discípulos, no solo en Argentina, sino que diría que en Sudamérica, y eso no pasa con muchas ideologías. Uno ve muchos entrenadores exitosos, pero que es difícil decir, che, tal es bueno, está marcado con la ideología esta. A ver, por ejemplo, Bianchi fue supercampeón con Vélez, supercampeón con Boca. Y sin embargo, es difícil encontrar un entrenador bianchista. ¿Sí? No Sí. sé si se puede identificar a alguien con ese mote. Sin Bueno, embargo, querés que te diga uno bianchista? a ver, Justamente Eduardo Domínguez.
Bueno, ahí está, bueno, puede ser. Puede ¿Sabes, ser. lo que tiene Eduardo Domínguez? Que a mí me encanta, que obviamente ahora viviendo acá no veo tantos partidos de estudiantes, pero los partidos que he visto de estudiantes, eh, corta mucho con full. Que eso es bien chista y es de estudiantes también, ¿no? Como, sí, sí, que nos agarren acomodados. Que no nos agarren desacomodados, de contra. Perdemos la pelota, falta. Pasan la mitad de cancha y estamos mirando como falta. Eso era muy de Bianchi, que a mí me volvía loco, porque además después, claro, tenía atrás a Bermúdez, a Samuel, tipo que medían 2,10 m con licencia para matar y encima cabeceaban bien, era imposible hacer un gol. Tal cual. Bueno, sí, es un buen dato. Sin embargo, estarás de acuerdo conmigo, no ha sido lo más habitual, sobre todo para alguien tan ganador. A ver, uno tendría que tener, si Bielsa tiene 10, 12 discípulos, Bianchi tendría que tener 20 o 30. Sin embargo, Sí, bueno, uno encuentra menotistas, bilardistas, y me parece que quizás la tercera línea, sí. muy lejos de las otras dos, han sido los bielcistas en Argentina. Uno, no sé si hay otra línea futbolística que uno puede identificar tan No, rápidamente. no, no, no. Eh, me parece que por ahí eso también es una cosa para destacar, la Newells. Yo soy Y carucista, pero no sé si es una línea esa. claro, bueno, está bien, está bien, está bien, está bien. El Caruso, pará, pero el Caruso, entrenador o el Caruso personaje mediático. Todos. Todo, está Por eso bien. soy carucista, banco a todos los carusos, hasta el caruso jugador. Perfecto. No, yo lo banco, a Caruso tengo un cariño muy especial, fue campeón con Deportivo Italiano, así que a Claro, partir de ahí hay aprecio por el Tano a muerte. Obviamente, yo creo que a veces, y esto lo decimos bien en serio, a veces, sobre todo muchos de los que no lo conocen tanto, o chicos de nuevas generaciones, de las redes y todo, compran tanto al personaje que no saben lo gran entrenador que fue. Pero terrible, ¿eh? un Tremendo entrenador entrenador, espectacular, tremendo, tremendo espectacular. entrenador que tuvo la desgracia de formar parte de un fútbol argentino que en aquel momento tocar primera era, bueno, reservado para una elite de entrenadores, tenías que estar como muy puesto a dedo o tenías que ascender y quedarte con tu equipo ascendido. Si no, era muy difícil. Bueno, él lo logró hacer por la recomendación de Maradona, si no, quizás nunca hubiésemos visto a Caruso en primera edición. Sin embargo, en las divisionales de ascenso ya era, bueno, tope Sí, de gama hacía rato y sin embargo costaba mucho llegar a primera en aquel momento. Hoy que uno a veces ve entrenadores y dice, che, ¿cuántas veces dirigió este tipo acá? O ¿cuántas veces le van a dar un equipo a tal o cual si uno no recuerda grandes campañas? Y sin embargo, mirar para abajo, mirar para el ascenso y probar y jugársela con alguien de ahí, bueno, siempre genera un poco más de polémica. Si pasa hoy, imagínense lo que era antes. Así que yo no soy carusista como Nacho, pero banco, banco, banco. Banco en la no, línea. Banco. de Caruso, fíjense que creo que ha dirigido, vamos a decir, 28 clubes, 25 clubes. Creo Sí, que le ha una ido mal barbaridad. en 3. Una barbaridad. No, no, una barbaridad. Le recuerdo que le haya ido mal el Huracán, recuerdo que le haya ido mal en Arsenal y creo que en uno de sus pasos por Tigre. Después no recuerdo alguna de Caruso que haya dicho, che, qué mal le fue. No, no, un tipo extremadamente capaz que, bueno, tiene una pelea fuerte con quienes hoy están al mando de AFA, sobre todo con el presidente de la AFA actual, razón por la cual él dice que está vetado y que no puede dirigir. Realmente es una pena porque a los que nos tocó ser parte de un fútbol de primera donde veíamos los domingos a Caruso, el Tolo Gallego, el Bambino y demás, eran una parte de la animación de, del fútbol de aquellas épocas. Caruso además está en edad todavía como para seguir dirigiendo. Yo Sí, sí, creo tranquilamente. que tranquilamente lo podría hacer. Bueno, habrá que ver qué cosa depara el futuro. En nuestro recorrido dejamos Rosario, vamos a Huracán. Bueno, Huracán me parece que, eh, bueno, para destacar, más allá de su historia amateur, que se ha vuelto a realzar estos últimos años porque se había dejado de lado no solo para Huracán, sino para el resto del fútbol argentino, hasta que bueno, empezó a fomentar esto de darle otra vez importancia a esos títulos. Obviamente el campeonato de 1973, una modificación en la lectura de fútbol de la mano de Menotti, con esto que alguna vez explicó muy bien Ricardo Lavolpe, el hecho de cambiar la característica de los tres del medio, el famoso 8-5-10, que el 8 deje de ser de defensa y pase a ser de ataque, que era
el papel de Miguel Ángel Brindisi. Bueno, a partir de ese rol, un cambio que no era en la disposición, pero sí era táctico en la forma de jugar, hizo que este Huracán, que era de buen pie y de buen dominio, haya quedado en la historia del fútbol argentino. La victoria del equipo de Menotti lo catapultó a la selección argentina y a partir de allí a un proceso de selecciones que Argentina tampoco había tenido en la Sí, previa de la llegada de Menotti, como decíamos antes, estando no cerca de ese proceso y esa visión futbolística, si hay algo que destacarle al menotismo y a Menotti como figura en sí, son esos 8 años en la selección argentina donde a partir de allí se empezó, bueno, un proceso de coherencia que hizo que hubiera ciclos mundialistas de entrenadores y dejar de contratar entrenadores para 3 meses o partidos, como era en la previa, ¿no? Una claro. locura que es imposible que salga bien. Sí, sí, que vino de la mano lo de Menotti con un reordenamiento también mundial en la Copa del Mundo y que venía con Brasil ganando 3 de 4 Copas del Mundo y era el rey del continente y del mundo. Y se empezaba a ver el fútbol de otra manera, los equipos empezaban a preparar más y Menotti dijo, esto tenemos que hacerlo en Argentina también, no puede ser que vayamos a la Copa del Mundo a ver qué pasa o ni vayamos, ¿no? Porque recordemos que nos perdimos un par de Copas del Mundo en el medio, una eliminación inclusive contra Perú de local. Eh, y Menotti lo que hizo fue eso, fue darle un proceso o un orden a la selección y decir, bueno, primero, como decías vos, Dani, periodo de 4 años y después convocados lógicos, mantener un juego, mantener una lógica de convocados, mantener una lógica de equipo, jugar a algo y no juntarnos cada 3 meses a ver qué pasa. Tal Eh, cual. por eso también, tras de esas generaciones anteriores a la nuestra, le costaba tanto bancar tanto a la selección, ¿no? Porque era eso, era un rejunte cada tanto que se juntaban, jugadores distintos, técnicos distintos, jugaban, generalmente no ganaban, entonces era muy difícil generar un vínculo con la selección y por eso aún más importante todo lo que se conseguía a nivel clubes y la pasión que había a nivel clubes. Ya desde los tiempos, estamos hablando 60, 70. Total, 100% de acuerdo. Me parece que es una gran explicación de algo que hoy uno da por hecho, que es el rol del seleccionado en el fútbol argentino, y sin embargo en esa época, nada, Argentina era una potencia futbolística con una selección prácticamente insignificante, que Claro, había tenido un gran comienzo en Copas del Mundo en 1930 y a partir de allí, bueno, pasos para el olvido con actuaciones penosas donde iba pensando que se traía la copa y se volvía cacheteada de manera paupérrima. Entonces, nada, me parece que si algo para destacar, desde el origen de Menotti como DT, que es este Huracán ganador, me parece que ahí arranca. Después, pienso que Huracán pelea también ese lugar, a pesar de hoy estar lejos de tenerlo para mí, por el hecho de la rivalidad con San Lorenzo, ser rival de uno de los 5 grandes, indefectiblemente te pone ahí cerca, te pone como, bueno, che, aunque sea medio de rebote, la terminas ligando. Creo que si uno se pone a pensar en esta época cuando Huracán fue campeón, estaba mucho más cerca, hace 50 años, de ser el sexto grande de lo que está hoy, claro. eh, en la previa de descender, en la previa de un montón de cosas. Sí, sí, Creo en los que, 70 Huracán también era un animador de campeonatos constante, claro, exacto. siempre estaba ahí. Después, bueno, creo que lo mencionamos hace un rato, ¿no? Desde el descenso del 86 ha tenido pésimos manejos de sus dirigentes constantemente. Yo creo que si hablas con cualquier hincha Huracán y le decís, decime un presidente del 86 hasta acá que haya sido bueno, no te puede nombrar ninguno, me parece. El mejorcito, te lo dicen todos, creo que es Nadur, y, y, y no tanto por mérito propio, sino más por error de los que estaban antes o de los que estuvieron después. Eh, digamos, muchos errores dirigenciales, mucho, bueno, como suele pasar en el fútbol argentino, ¿no? Con algunos clubes que no tienen nunca buenas dirigencias y eso terminan pagando futbolísticamente. Caso de, bueno, Huracán, casos que le pasan ahora a Independiente de San Lorenzo, entre otros, que bueno, esas cosas se terminan pagando y te hacen salir un poco de esta discusión, ¿no? Dijimos hasta el 73, recordemos, eran pocos los campeones fuera de los 5 grandes, teníamos a Estudiantes, teníamos a Vélez, teníamos a Huracán, y no mucho más. El tema es que después se sumó Quilmes, se sumó Ferro, se sumó Chacarita, se empezaron a sumar los de Rosario, se empezó a sumar después ya más adelante Argentinos, se empezó a sumar tantos, y luego lo fueron pasando todos en cantidad de títulos y también en años consecutivos en primera, también en cantidad de descensos, que quedó un poco atrás en la discusión.
Sí, yo Huracán. creo Intentó que, retomarlo los últimos años, pero le falta coronar. Llegó a la final de la creo Sudamericana, que no pudo coronar, jugó 3 finales de campeonato, 4 finales de campeonato, no pudo ganar ninguna, en el 94, en el 2009, eso, y yo la que tuvo hace poco con Vélez y ahora con Platense. te iba a Entonces, decir, para mí tiene tres finales, a ver, que son tremendas. El equipo del 94, que era un muy buen equipo, que hubiese sido un buen campeón, le tocó en la última fecha jugar con un Independiente, que en esa época todavía, bueno, no era el Independiente que había sido en los 80, pero todavía era un gran Independiente y le pegó una paliza, perder un partido mano a mano por el campeonato y comerte 4 goles, bueno, es una cosa tremenda. Después, la famosa final que no fue final, porque al igual que la del 94 era la última fecha de campeonato, con Vélez en el clausura 2009, el famoso equipo de Ángel Capa, que también se le termina escapando un título que realmente es una opinión personal, lo decía en aquel momento, por eso lo digo hoy, me atrevo a decirlo, yo creo que ese equipo gozó de una parte de la prensa que le dio un empuje tremendo por una cuestión sí, de identificación ideológica, más que por lo bien que jugaba verdaderamente. Sin embargo, bueno, de haber coronado, quizás hubiese sido un renacer para el Huracán, no lo podemos saber nunca, de la misma forma que en el 94, y creo que la última vez, como nombraste con Platense, bueno, creo que fue un tiro en el pie para la historia de Huracán, porque en el fútbol argentino, llegás a una final, que no te toque ninguno de los cinco grandes, que no te toque Vélez, que no te toque Estudiantes, y te toca un equipo que denominado es de los denominados chicos y que que nunca tiene una fue historia campeón. que nunca fue campeón, que tiene una historia en primera relativamente corta. A ver, no es a nivel histórico, porque Huracán Platense tuvo muchos años en primera, pero sí que faltó veintipico de años. Bueno, tenés la oportunidad en la mano para coronar y a partir de allí, bueno, elegirte otra vez, bueno, otra vez la bolita de apreciar. Y es muy difícil ponerte como el sexto grande dándole la espalda a todos estos que estamos viendo, ¿no? Que Claro, tienen una historia diferente desde ese lugar, porque ninguno de todos estos clubes, ni Vélez, ni Estudiantes, ni Rosario, ni Newell's, ni Argentinos, ni Lanús, tienen una historia de tantas derrotas consecutivas en partidos trascendentes como si viene teniendo Huracán en todo este último tiempo que hemos marcado. Me parece que Huracán sí viene más de la historia de la popularidad del estadio, del barrio, de un montón de cosas que mantuvo y de aquel equipo que quedó en la memoria del año 73, equipo que, como siempre decimos, y no es una broma, eh, no hay tantos registros, porque no son tantos los que lo vieron jugar y por una cuestión etaria, no son claro. tantos los que lo vieron jugar. Estamos hablando de que una persona para ver ese equipo tiene que tener alrededor de 70 años para poder transmitir algo de lo que fue el juego de aquel equipo de Menotti. Sí, ni hablar. Un Huracán también, como decías, ¿no? Le faltó coronar. Un Huracán que sacando los 5 grandes. Y Vélez es el equipo con más subcampeonatos del fútbol argentino. Claro. Y solo un título local en el profesionalismo, ¿no? Entonces, yo creo que de haber coronado, no te digo todas esas, pero no sé, la del 94 y la del 2025, te da más argumentos, ¿no? Decís, bueno, campeón 73, 94, 2025, nos mantenemos activos, nos mantenemos presentes, Y pero la diferencia en el clásico. claro, no, bueno, el clásico con San Lorenzo es muy desparejo, la diferencia con su clásico, o sea, no solamente en los partidos mano a mano, sino en lo que son títulos, en lo que es cantidad de gente, en lo que es historia, mucha la diferencia. Eh, Bueno, pero si vos decís, no solo en el mano a mano, yo creo que el mano a mano es la carta de Huracán. Porque, por ejemplo, para dar un ejemplo de los dos gigantes de fútbol argentino, en los años 80 y 90, en las dos décadas completas, hasta la llegada de Bianchi, ¿sí? Boca desde el 81 hasta el 98 había ganado un campeonato solo. Había ganado sí, algunas copas, como la Supercopa, pero campeonatos locales no solo. Sin embargo, en los 90, a Boca lo mantenía vivo todo el tiempo, estar por encima de River en el historial. ¿Sí? O sea, por claro, más que River coronaba, ganaba campeonatos, ganaba copas a nivel internacional, era un equipo que a nivel deportivo Boca no podía competir. Bueno, sin embargo, en el mano a mano, Boca lograba imponerse, ¿sí? Hasta en los torneos de verano, que en aquel momento tenían una importancia tremenda. Y bueno, era la carta, era el argumento, era lo que tenías, era lo que te sostenía en la rivalidad. Más allá de estar, a ver, de la popularidad, de todo esto que uno ya sabe que los equipos estos lo tienen. Tenés que tener con qué combatir. Bueno, si Huracán tuviera un historial parejo con San Lorenzo,
ganarse, no digo estar arriba, pero ganarse, que bueno, me ganan, le gano, es otra la discusión. Sin embargo, Sí, sí, sí. realmente está muy lejos. Y está muy lejos de siempre, Nacho, no sé, vos sos, la tenés Sí, sí, bastante sí. más clara que yo. O sea, muchas veces lo que dicen es que se emparejó, pero siguen abajo. O sea, el emparejarse es en vez de sacarle 20 diferencias a los últimos 20 años, le sacamos 7 diferencias a los últimos 20. Entonces, es una discusión que sigue siendo, es como decir perdimos por poco. Entonces, por ejemplo, ahora San Lorenzo está en el peor momento de su historia, donde no tiene ni liquidez financiera para pagar a los jugadores, donde ha peligrado el inicio de un partido por no saber si puede salir del estadio o no. eh, Huracán en los últimos 8 años le ganó 2 partidos a Lorenzo. Está bien, San Lorenzo Claro. ganó uno, pero no pudo aprovechar. Huracán en un gran momento, Huracán dijimos, jugó una final de Sudamericana en el 2015, ganó una Copa Argentina, ganó una Supercopa, ha jugado otra final de campeonato en el 2025 y logró por primera vez desde el año 86 estar más de 10 años seguidos en primera. Eh, Está estabilizado ahora. Y vos decís, bueno, debería aprovechar el peor momento en la historia de su clásico rival para, no te digo ganarle 15 partidos seguidos, pero No, descontarle no. 6 7 partidos, ¿no? Vos decís, bueno, estoy en un momento estable de mi vida, Tener peleando, salimos tercero, cuarto, y el otro está una en la lona. paternidad de una década. Claro, claro, en una década le descuento 5 partidos, y ahí puedes empezar a discutir. En lo que va de década, creo, o sea, que alguien me corrija, obviamente no tengo el número exacto en la cabeza, pero creo que jugaron 13 partidos, Huracán ganó 2, Lorenzo ganó 1 y empataron 10. Claro. Y en cancha de San Lorenzo, desde su inauguración en el año 93, ha ganado un solo partido y porque San Lorenzo puso suplente porque jugaba una final. Entonces, el historial también San Lorenzo lo tiene, dijo, en cancha de Huracán. Entonces, no hay ningún lado que se puedan agarrar, como decís vos, si de repente decís, bueno, San Lorenzo en cancha de Huracán perdió los últimos 7 partidos, bueno, es otra cosa, San Lorenzo Huracán y pierde. Bueno, está bien. Y sabes que otra cosa para mí marca un poco esta discusión es qué hacen estos equipos contra los cinco grandes. En Claro, definiciones por campeonato. A ver, hemos visto Vélez ganándole campeonato a Boca, a River, Estudiante lo mismo, Rosario Central sacando pecho en el momento, Newell's ha ganado hasta un título en la Bombonera. Me parece que eso también es un golpe en la mesa fuerte para, para imponerte, porque si vos peleas un campeonato que lo peleas contra otro equipo que no tiene tanta historia, bueno, a ver, a vuelta la das igual, es campeonato igual, es estrella igual, perfecto. Pero realmente para los clubes más chicos es un golpe en la mesa fuerte cuando vos lográs imponerte en estos niveles, qué sé yo. Yo creo que Vélez nunca más fue Vélez después de aquellos campeonatos del 95-96 cuando peleaba los campeonatos contra Boca y River y sin embargo se y se lo imponía, ganaba. sí, se lo ganaba. Creo que nada, nunca más se lo miró de costado como diciendo, bueno, así, qué sé yo, más o menos. O esto que decías vos, toda esa época con San Lorenzo, donde si bien en los partidos entre sí se ganaban mutuamente, Vélez coronó muchas más veces. Sí, Entonces, sí. son épocas que a veces terminan marcando un poco la historia de algunos clubes. Eh, nombramos al Globo, nombramos al Globito Huracán y vemos a los siguientes dos escudos y nos toca Argentinos Juniors. Argentinos que, bueno, tiene. Lo primero que te va a decir un hincha de Argentinos es que es campeón de América, que ya es Sí. una defensa, bueno, ya arranca bien para defenderse, como para decir, bueno, puedo pelear ese lugar. Después, de ahí salió Maradona, entonces ya tiene, bueno, buena derecha y buena izquierda para empezar a combatir. Me parece que es otro club que se ha podido reconstruir bien en los últimos 20 años, a nivel de que ha vuelto a su estadio que no pudo utilizar durante un par de décadas, sin embargo ya hace ya más de 20 años que ha vuelto a jugar de local en su cancha, la ha remodelado, sigue creciendo. Me parece que le falta volver a tener un presente deportivo un poco más arriba a nivel de lo que ha sido sus mejores momentos. Qué sé yo, nunca vimos un argentino cerca de ganar la Copa Libertadores nuevamente No, o de jugar torneos internacionales con presencia fuerte a nivel de decir, bueno, participa y está cerca de ganar. Me parece que quizás eso es lo que lo aleja de aquellos grandes momentos donde, bueno, le tocó no solo ser campeón de América, sino que además jugar probablemente la final del Continental más linda de todos los tiempos contra la Juventus. Terminó cayendo por penales el bicho, pero un partido inolvidable. Y jugar tu partido más importante
en ese nivel contra un rival imposible, porque si era imposible, Vélez, Milan, Argentino, Juventus, estaba más o menos en lo Sí, mismo. ahí. eh, y sin embargo, bueno, el bicho hizo una gran actuación de la mano del Vichy Borghi en aquel 1985, si no me equivoco. Sí, sí, yo creo que lo que le faltaría también al bicho para esto, creo que es algo muy parecido a lo que le falta a Huracán, ¿no? Un poco más de consistencia y de coronar. Por ejemplo, el año que pasó, 2025, Argentinos hizo un gran año que termina Sí, sin coronar ningún título, ni Copa Argentina, ni torneo local. Porque de última ganás la Copa Argentina, ya te meten Libertadores. Estás hablando de otro tema, otro nivel, codearte con los más grandes, participaciones también en Copa Libertadores, tienen muy pocas argentinos. El último título data de 2010, pero antes de eso no tenemos que ir a los 80. claro, Y en el medio estamos viendo un club que descendió 5 veces. Que eso también en los 90 y los 2000 lo ha alejado mucho también de esta discusión. Que como bien decís, ¿no? Te pueden plantear diciendo, yo tengo una Libertadores, saqué a Maradona, Maradona y tantos otros, ¿no? Estamos hablando de Riquelme, estamos hablando de Redondo, estamos hablando muchos, de cientos de jugadores que han triunfado al mayor nivel mundial y en la selección argentina, pero 5 descensos en los últimos 30, 40 años es mucho. Es más, de esta lista es el que más veces descendió. Eh, Creo que lo sigue Huracán con 4 y después no sé, Estudiantes tiene 2, Vélez una. Bueno, Central también creo que tiene 4. Newell's también tiene uno. Lanús ha tocado Primera C, pero en cantidad de descensos no tiene tantos. Digo, eh, los argentinos le falta eso para mí, coronar y ser un poco más consistente con años consecutivos en primera. Es más, fue de los que ascendió cuando el torneo pasó a ser de 30. Porque todos recuerdan muy lindo la frase de Riquelme de vengo acá porque, pero ascendían 10. y sí, El verdadero ascenso después es con Heinze, que ahí sí ascendían poquitos. Y logra ascender me sale Volati, no es Volati, con un Rolón en un nivel excelente, con un Friedrichsevski super goleador, pero, pero Argentino cuando asciende con Riquelme asciende en el lote de los 10 que ascienden. Eh, y desde ahí no ha coronado nada tampoco, no ha ganado ninguna copa, nada que lo mantenga en la discusión latente, por eso yo lo pongo un poquito más atrás en esta discusión, al menos hoy en día, ¿no? Después, tal vez este año 2026 sale campeón local, gana la Copa Argentina, se mete en Libertadores, mete una final de Libertadores y está atrás en la discusión. No lo sabes. total, Pero Argentino es total. otro que ha vuelto a su cancha, que está remodelando su cancha, que está haciendo una tribuna extra, que le ha costado un montón. Recordemos que hasta ha llegado el momento que ha tenido que alquilar su equipo, que alquilar su equipo y jugar en Mendoza. O sea, donde no es perder la localidad, es perder la ciudad directamente. Se fue Y a jugar a otro hasta, lado. y hasta en Miami en algún momento. Claro, jugó en Miami. No, una Eh, locura. Entonces, todas esas cosas han lastimado un poco el legado de Argentinos Juniors y la posibilidad de estar acá en esta discusión. De vuelta, si está acá, en esta lista que estamos viendo nosotros, es porque una buena racha y un buen presente y una consecutividad tal vez de títulos y de estadía en primera lo puede posicionar de vuelta más arriba en esta tabla, digamos. Total, totalmente, totalmente.